¿cuál es el valor de su vida? ¿Cuánto vale una vida? Es una pregunta que creo que todos nos haríamos o nos hacemos. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto vale su vida? Tiene un precio. Se puede costear, se puede pagar, comprar, vender. Y vamos a ver un poco hoy, porque este asunto de entender cuánto vale una vida tiene mucho que ver con la razón por la cual yo vivo. ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo vivimos? Vivimos para levantar, ¿cómo es que nos enseñaron en la escuela? Nacer, crecer, reproducirnos y morir. Se trata de eso, la vida. Yo creo que mucho de lo que comprendamos de esta pregunta, pues, nos va a dar una comprensión de cuánto vale una vida. Vamos, por favor, antes de ir a Hechos 20, vamos a Mateo capítulo 5, realmente un capítulo que estoy disfrutando muchísimo, reflexionar en el Sermón del Monte, y como Leo nos introducía hoy, Mateo capítulo 5 nos va a dar dos cosas elementales, básicas de nuestra fe. Muy bien, y que van a ayudarnos a responder esta pregunta: ¿cuánto vale mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el valor de mi vida? Vamos a leer otra vez. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene un sentido, un propósito. En este texto la sal es para preservar. Muy bien, hay un llamado a la preservación, y tenemos todos el contexto de cómo en aquellos tiempos se preservaba, por ejemplo, la carne al ser salada y otros dones que tiene la sal. Y nuestro propósito es ser agentes que preservan, anticipando los valores del reino de Dios, como usted y yo vivimos. Hace que sea preservado la comunión y la anticipación del reino de Dios. Nos dice quiénes somos, no qué hacemos. Y a veces nuestro propósito va en función de lo que hago. Yo soy pastor, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy sal, soy hijo de Dios, esa es mi identidad en Cristo. Pero luego en el versículo, y si la sal pierde su propósito, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, pierde su propósito, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Es desechada y pisoteada por los hombres. Es decir, nuestro propósito es pisoteado por los hombres. Usted es hijo de Dios y vive de esa manera. Su función no es preservar, se pisotea esta sal. Versículo 14, vosotros otra vez sois la luz del mundo. Y nuestro rol, nuestra misión es alumbrar. Creo que una palabra más adecuada es reflejar la luz de Cristo, porque no alumbramos por cuenta propia. Somos un reflejo de la luz de Cristo. Conforme Él brilla en nosotros, conforme Él nos va conformando de acuerdo a la imagen de su Hijo, vamos reflejando ese amor de Dios para que otras personas puedan ver, como termina el versículo 16, así alumbre vuestra luz, refleje vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, fruto de quienes somos. Entonces ya creo que es bastante claro esto que estamos hablando de el hecho de primero ser y después hacer, estar sentados en Cristo para estar firmes y luego andar. Los que escuchamos el año pasado esa serie, y todo lo que hablamos de permanecer, estar en Cristo. Muy bien, entonces, nuestra misión es reflejar. Muy bien, ahora, fíjese conmigo, por favor. Antes de eso, el ministerio de Pablo, vamos a Hechos 20, el ministerio de Pablo tiene mucho que ver con la exhortación, y ya vamos a hablar un poco en cuanto a esto. Veamos, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 1, ya empezamos nuestro pasaje. Después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado. Muy bien, el ministerio de Pablo tiene que ver con exhortar. Ahora, ¿qué es exhortar? Es que el pastor me exhortó porque llegué tarde. Es que el pastor me exhortó porque no hice tal cosa. Es que No, esos son superficialidades. Exhortar tiene que ver con un asunto de animar, de mover a un cambio. Cuando hablamos de exhortar es causar en alguien ser animado, ser consolado, sea por medio verbales o no verbales. Es un llamado, una invitación, es hablar constante y cortésmente. Y básicamente la exhortación tiene que ver con que hay una influencia, un ánimo, una persuasión, un acompañamiento a encontrar, vivir y compartir a Cristo. Y esta es en esencia lo que Pablo va a hacer en el capítulo 20 de Hechos. Pablo va a colocarse en una posición donde va a animar a las personas a que encuentren a Cristo cuando él anuncia el evangelio.
a que vivan a Cristo y que finalmente puedan compartir a Cristo con otras personas. Fíjense, por favor, entendamos entonces lo que es exhortación, ¿verdad? Algunas veces se toma como muy por encima. No te preocupes, todo va a estar bien. Dios tiene el control, ya va a pasar. Y son exhortaciones pues quizá muy superficiales, muy simples, ¿no? Muy reduccionistas, pero hay otro concepto que viene en esta línea y es el del unos a otros. Y este unos a otros es maravilloso en las Escrituras, porque constantemente en la Biblia nos viene diciendo, ámense unos a otros, exhórtense unos a otros, perdónense unos a otros, salúdense unos a otros, sean misericordiosos unos a otros, y todo esto es exhortación. Entonces Pablo lo que está procurando hacer es, vean, no importa, entendámoslo bien, no importa todo lo demás, encontremos, vivamos y compartamos a Cristo. Y es la línea que Pablo ha venido trazando en todo este libro de Hechos. Vamos conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 29, porque aquí Pablo también nos va a animar, exhortar a esto mismo, 4:29. Y luego vamos a volver a este capítulo 4 un par de veces. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y por supuesto que aplica este texto diciendo que no seamos soeces con nuestras palabras, groseros, bien, pero yo creo que van más allá. Yo creo que esta palabra de Pablo, ninguna palabra corrompida, no se estaba refiriendo necesariamente a malas palabras. Se estaba refiriendo a palabras que destruyen, a palabras que vienen con tono de murmuración, con tono de chisme, con tono de mentira, que son más destructivas que una grosería. Y Pablo dice, en lugar de destruir con su boca, más bien procuren, y lo vuelvo a leer, diciendo, digan la palabra, la que sea buena para la necesaria edificación, para la necesaria exhortación, a fin de que los oyentes tengan esa gracia. Muy bien, entonces, dicho esto, es importante este texto que estamos diciendo. Hechos capítulo 20, vamos a leer un par de cosas, los primeros versículos. Dice, después que cesó el alboroto en Éfeso, ¿se acuerdan? Capítulo anterior. Llamó a Pablo a sus discípulos y habiéndolos exhortado, animado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. De aquí al versículo 6, Pablo lo que va a hacer es narrar, o Lucas va a narrar cuál fue la ruta que Pablo tomó. Esto tomó meses, probablemente semanas o meses. Vamos a leer la ruta. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, segunda vez que aparece exhortación, con abundancia de palabras llegó a Grecia. Ya había estado en Atenas hace un par de capítulos atrás. Ya había estado en Atenas, ¿se acuerdan? Cuando él se va a la sinagoga, luego se va a la plaza, luego se va al Areópago. Versículo 3. Después de estar allí 3 meses y siendo puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Macedonia también anduvimos hace algunos domingos atrás, cuando fue a Filipos, cuando fue a Berea y cuando fue a Tesalónica. Muy bien, creo que ya debemos manejar un poco estos lugares. ¿Dónde estuvo? ¿Quiénes fueron con ellos? Con él. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos son representantes de las iglesias donde Pablo había estado evangelizando y haciendo discípulos que probablemente llevaban una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y eran representantes de las iglesias que se juntaron y Pablo fue con ellos y estos hombres se pusieron al lado. Acuérdense que Pablo salió solo con Timoteo y con Silas y ahora se junta todo este equipo y van de vuelta a Jerusalén llevando una ofrenda para la iglesia debido al hambre que padecía esta zona. Versículo 5, y habiéndonos adelantado nos esperaron en Troas y nosotros pasados los días, hablando Lucas, de los panes sin levadura navegamos de Filipos y en 5 días nos unimos con ellos en Troas donde nos quedamos 7 días. Así que es una narración de dónde estuvieron y para darnos un contexto. Los versículos 7 al 12, Pablo va a contar el episodio de Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? ¿Verdad? ¿Todos saben quién es Eutico? Sí. El que murió, estaba en una ventana, se cayó, ¿verdad? El que se duerme, ya sabe lo que le pasa. Vamos a volver a este pasaje al final del mensaje, vamos a darlo ahí y vamos a avanzar hasta el versículo 13. Porque de Troas, Pablo se mueve hacia otro lugar. Nosotros, versículo 13, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que él así lo había terminado, queriendo ir él por tierra.
Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitelene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante a Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo quería llegar pronto a Jerusalén, y sabía que si llegaba a Éfeso, se iba a quedar ahí mucho tiempo. Ya había estado ahí 3 años, ¿se acuerdan? Ministrando, formando una escuela de líderes, testificando, y desde Éfeso todo Asia conoció de Cristo. Pero Pablo no podía pasar de lejos y no ver a sus amados amigos. Así que él se para en Mileto, manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice: vean, hermanos, esta es la última vez que ustedes me van a ver. Nunca más me van a ver. Por cierto, este es el único mensaje en Hechos que va dirigido a cristianos. Todas las demás predicaciones están destinadas a no creyentes, son evangelísticas. Desde Hechos 2 hasta Hechos 28 es la única referencia donde Pablo toma un tiempo para hablarle a los creyentes. ¿Y qué les va a decir Pablo? ¿Qué les va a decir cuando sabe que vivir a Cristo implicaría no estimar su vida para sí mismo? ¿Qué les puede decir? Nunca más me van a ver. ¿Cómo sentiría usted si alguien tan amado como era Pablo para los efesios le dice: hermano, vengo a despedirme porque nunca más me vas a ver? Porque estoy dispuesto, porque no estimo mi vida para mí mismo. Y que implicaba, por lo menos para Pablo, sufrimiento, persecución y después muerte. ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Qué palabra le va a decir uno a una persona que no va a ver más? Y que probablemente Pablo sepa ya, porque ese es el sentido del texto, de que pronto le iba a morir. ¿Qué le va a decir? Y Pablo tenía algo muy claro: no estimo mi vida para mí mismo, no la estimo preciosa para mí mismo. Mi vida es del Señor. Por eso preguntamos el texto diciendo: ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale su vida? Y podríamos decir, como lo vamos a ver ahora un poco más adelante, que mi vida vale la sangre de Cristo. Bien, mi vida no puede ser comprada, nada pudo haber comprado nuestra vida, nuestra salvación. Vale la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo fue derramada gratuitamente para todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿cuánto vale nuestra vida? Entonces, ¿qué le va a decir Pablo a ellos? No tenemos mucha referencia de qué pasó con estos efesios, pero sin duda alguna, muchos de ellos sufrieron también persecución. Pero Pablo va a darles un mensaje, decir: tenemos que imitar el modelo de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor, versículos 1 y 2. Pablo, hablando de este estar en Cristo, va a hacer referencia a esta misma línea y le escribe precisamente a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y marca esta palabra: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El modelo que Pablo toma es: anden en amor, el amor con que Dios nos ama, así como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Se entregó por nosotros. Y nosotros también necesitamos entregarnos a Cristo. Es vivir nuestra vida para Él. No estimo mi vida preciosa para mí mismo. Es mi vida y yo sí soy cristiano, soy creyente, pero Señor, tú allá y yo aquí. Y mi vida tiene muy valor y soy muy lindo y disfruto todas las cosas muy lindas, pero cuando significa de entrega, ya yo lo dudo. Porque no estoy dispuesto a entregar mi vida porque es demasiado preciosa para mí mismo. Probablemente ni usted ni yo tengamos que morir por Cristo. Al menos de este lado del mundo, aquí en Occidente, y en nuestros tiempos, probablemente no vamos a morir por Cristo. Tenemos libertad de culto, abrimos nuestras Biblias, podemos adorar sin problema, etc. No hay ningún problema. Pero si no entregamos, si no morimos por Cristo, hay otra implicación, que es que tenemos que vivir por Cristo. Y esa es la diferencia en esta entrega. No tenemos que dar nuestra vida, como sucede en Arabia Saudita, en Irán, en países de África, donde la gente está expuesta día y noche a ser asesinados por su fe. Y esa es su entrega. Señor, aquí estoy. Y mueren como los mártires. Pero nosotros en Occidente no estamos, por lo menos ahora, en esa posición de que tengamos que entregar nuestra vida por Cristo para morir. Pero sí entregar nuestra vida para vivir a Cristo. Y cumplir este mensaje que Pablo nos manda diciendo: encuentren, vivan y compartan a Cristo. Esa es la entrega. Es maravilloso cuando en una consejería matrimonial comenzamos a hablar y nos toca hablar con el esposo, y cuando entiende el versículo 25 de Efesios 5, cuando dice: maridos,
amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? Entonces el hombre se queda así. Ya tenemos cara de tontos, pero más todavía cuando entendemos esto. Se queda así, sacrificial e incondicionalmente. Y es el modelo para nosotros. Imperfecto, por supuesto. Pero esa entrega en Cristo es a la que estamos llamados nosotros a vivir. Entonces, esto es lo que Pablo nos va a encomendar en este momento. Entonces, vamos a Hechos 20, versículo 17. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo a estos líderes efesios? ¿Cómo tienen que vivir en este tiempo? ¿Cómo ustedes van a vivir? Y Pablo le va a decir, vamos a hacer 3 miradas. Una al pasado, una al presente y otra al futuro. De cómo nosotros podemos vivir nuestra fe para darle sentido a nuestra vida. ¿Es el sentido de nuestra vida nuestro trabajo? Mi trabajo es ser pastor y trabajar en Ministerio Levanta. Ese es mi trabajo. Mañana ustedes me pueden despedir o yo puedo renunciar y sigo mi vida. ¿Es mi vida, mi identidad, el valor de mi vida ser un pastor o trabajar en un ministerio como Levanta? No. Es parte de las puertas que Dios me abre. Pero yo sigo siendo un hijo de Dios. Y a como viví hoy, debería de vivir mañana, indiferentemente de la posición que tengamos nosotros. Por tanto, si usted no es pastor ni misionero, ni tiene ninguno de estos títulos, igualmente está llamado a vivir esta felicidad, a entregar su vida a Cristo. Y su propósito no es su trabajo, no es su deporte, no es su pasión, es Cristo. Y ahí vive y encuentra todo esto. Leamos por favor Hechos 20, 17. Versículos del 1 hasta el 23, porque la primera mirada que tenemos que ver es al pasado y es comprender lo que implica el testimonio, que es una palabra, voy a usar una expresión un poco manoseada de lo que es el testimonio. Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjense esto, ancianos, plural, de la iglesia, singular. La iglesia tiene varios ancianos, pastores, no es uno, son varios. Muy bien, eso es muy importante. 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, y me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Primero Pablo comienza hablando de cómo ha sido él. Reina Valera no nos da una traducción quizá como otras, porque él dice en el 18, cómo me he comportado. En otras versiones, Pablo usa cómo he sido con ustedes. Por eso hablamos que esta mirada al pasado implica primero quién soy. En otros textos, como les decía, otras traducciones, dice, ustedes saben cómo he sido yo con ustedes. No necesariamente lo que he hecho, sino cómo he sido. Y habla de esta conducta. De hecho, Pablo usa un verbo griego que significa el ser. El self, la existencia, la persona, quién soy yo. Muy bien. Y dice, ustedes saben cómo he sido yo. Es ser, no lo que he hecho, es quién soy. Pero en el versículo 21, como leímos, dice, y lo que he hecho. Y usa otra palabra griega que en este caso tiene que ver con la categoría de siervo. Yo he estado entre ustedes como un siervo. ¿Saben cómo he sido? ¿Cómo he sido yo como persona? Mi personalidad, mi carácter, la esencia de Pablo, el ser de Pablo. Y después de esto, lo que yo he hecho, yo he tomado una posición de esclavo, de siervo. Y entendemos, de acuerdo a lo que hablamos en nuestra iglesia, que el liderazgo es una posición de servicio. No es una posición de pleitesía, de rendir atributos, de mesas especiales. El liderazgo es servicio. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, evidentemente que somos líderes en esta iglesia, oficial o no oficialmente, y estamos llamados a servir, a que las personas estén buscando, encontrando, viviendo y compartiendo a Cristo. Pablo es claro en lo que él hizo. Fíjense conmigo, por favor, versículo 20. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente por las casas, testificando. Pablo usó tres verbos, anunciar, enseñar y testificar.
predicar quién es Cristo, enseñar quién es Cristo, testificar sobre Él. Muy bien, y ha dado testimonio de lo que implica ser un creyente. Ahora, déjeme hablar por un segundo nada más en qué es el testimonio. Dije que el testimonio ha sido una palabra muy manoseada, muy toqueteada, y se ha usado la palabra testimonio, bien, en términos que quizá se llegue a tergiversar un poco. El testimonio no son las cosas que hago. Vestirme de cierta manera, ir a ciertos lugares, no ir a ciertos lugares, eso no es testimonio. A veces eso es como impuesto. Usted como creyente, usted como pastor no tiene que, hoy hablaba con Abby y me decía, sí, porque a mí en la escuela me sacan la carta de la hija del pastor. La hija del pastor no trajo Biblia, la hija del pastor esto. Y dígales, exactamente, le dije yo, dígale, yo soy la hija, no el pastor. Así que, ¿verdad? Entonces vienen estos conceptos, usted tiene que dar testimonio. Y por supuesto que tenemos que dar testimonio. Pero ¿qué es el testimonio? Las cosas que yo hago o quién soy. Ahora, cuando hablamos de testimonio, entiendo que testimonio es la transformación del carácter. Yo antes era esto. Yo antes era esto. Esta era la esencia de mi persona. Ahora soy esto. Yo antes era un ladrón. Ahora trabajo. Yo antes era un inmoral. Ahora vivo en toda pureza. Yo antes era un mentiroso, ahora digo la verdad. Entonces el testimonio no radica en las cosas que puntualmente hago, porque se pueden hacer muy superficialmente. Las puedo hacer simplemente por religión o porque soy cristiano tengo que hacer esto. Y sí, tenemos que hacer esas cosas, no me malentiendan por favor, tenemos que hacerlas, pero no como un acto, no como una obra, como una acción fría, religiosa, sino ¿por qué? Porque ha habido una transformación. Honestamente, desde el corazón. Y es lo importante del testimonio. El testimonio es en quién Dios me está convirtiendo. Cuando el testimonio recae en lo que yo hago, yo no hago esto porque soy cristiano. Yo no voy a esto porque soy cristiano. La gloria recae sobre mí. Pero cuando yo comienzo a entender de que el testimonio es en quien Dios me está convirtiendo, la gloria recae sobre Él. Dios me está convirtiendo en una persona distinta. Por supuesto que no hago esto y esto y esto. Y hago esto y esto y esto por testimonio. Pero no lo que yo hago en mis fuerzas, sino porque el testimonio es el que me está transformando en otra persona. Y siendo transformado en otra persona, entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a obedecer, fruto de la transformación. Voy a dar testimonio, fruto de la transformación. Voy a vivir una vida totalmente nueva, fruto de la transformación. Es como que nos queremos saltar la transformación. Es como que queremos estar, como que queremos correr una maratón, y ahora vamos a hablar de esto, entrenando un día por semana al suave, ¿por qué pereza? Voy a correr una maratón dentro de 3 semanas, pero voy a entrenar un día por semana y poquito para no cansarme. Y no voy a hacer alimentación ni nada de lo demás, en serio. Y va a la maratón y es un fracaso. Querer dar testimonio sin la transformación es muy difícil, es muy religioso, es muy superficial. Pero cuando puedo testificar, yo antes era esto y estoy siendo transformado en esto otro y vivo ahora en Cristo, ahí está el testimonio. Vamos por favor rápidamente a Gálatas 5:22. Vamos a leer antes, versículo nada más rapidito 19. Y manifiestas son las obras de la carne, ya lo hemos dicho. Esto era lo que vivíamos. Y toda la lista de obras de la carne. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, aquí se da el testimonio. Cuando es el fruto del Espíritu que se manifiesta en nosotros, no las obras que yo hago. Me encanta que la Biblia haga la diferencia entre obra y fruto. Cualquiera obra, pero no cualquiera da fruto. ¿Me explico? Cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero nadie puede dar fruto si no es por el Espíritu. Y hay una seña importantísima en el testimonio acá. Cualquiera puede obrar, el que sea. Yo puedo obrar buenas obras, pero nadie puede fructificar buenas obras. El fruto del Espíritu es el testimonio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en Él. El 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es testimonio. Por eso Pablo mira al pasado. Yo antes era esto. Ustedes saben cómo he sido entre ustedes. Saben cómo he sido mi ser.
y por ende cómo me he comportado. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es nuestro testimonio? Ah, sí, yo no hago esto. No pregunté qué no hace y qué sí hace. Estoy preguntando cuáles son las evidencias de la transformación en nuestra vida. Cómo Cristo me está transformando el carácter de obras a frutos. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es su testimonio? Si le tuviera que preguntar hoy a usted, ¿cuáles son una o dos evidencias de la transformación que Cristo está haciendo en usted durante estos últimos 6 meses o un año? ¿Qué me podría decir? No pongamos la lista de obras que hago. Yo sirvo como pastor de la iglesia, además hago esto y... No. Muy lindo todo eso, excelente. ¿Cuáles son las evidencias de la transformación en Cristo que estoy teniendo estos últimos meses? Ahí está el testimonio. La primera mirada que hicimos fue qué es el testimonio. Y testimonio es el fruto de la transformación. No lo que yo hago, sino en quién el Señor me está transformando a ser. Entonces podemos decir, como vamos a leer ahora, yo antes era esto, pero Cristo me está convirtiendo en esto otro. Y ese proceso también nos da el buen espacio para la buena vulnerabilidad de no esperarnos perfectos, ¿verdad? No hay ninguno perfecto. La segunda mirada vamos a basarlo solamente en un versículo que para mí es clave en toda mi vida, Hechos 20:24. Pero acordémonos nada más que Pablo va de camino a Jerusalén, el Espíritu le ha dicho, te esperan persecuciones, prisiones, cosas complejas, sabe que nunca más volverá a ver a sus amados hermanos de Éfeso y los llama a este momento tan solemne, ¿verdad? Vamos a ver cómo termina este pasaje y le está diciendo, hermanos, recuerden el testimonio, es importantísimo. Pero lo segundo que Pablo les va a decir es justamente entender quién da valor a la vida. La vida no tiene valor, sí y no, ¿verdad? Por nosotros mismos hay un concepto de dignidad humana, por supuesto, todo ser humano tiene la dignidad y semejanza a Dios, pero ¿quién da ese valor a nosotros? Y Pablo enfatiza eso y aquí pues viene el valor de la vida. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Voy a decir algo muy simplista, pero eso es un eslogan de vida. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está el valor de nuestra vida. Usted puede ser un profesional con mucho éxito, puede ser el mejor papá o mamá del mundo, el mejor atleta, puede ser lo que usted quiera y está muy bien y tenemos que procurar esas cosas. Pero nuestro propósito de vida es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios en donde sea que yo esté. Sea que esté en un púlpito, o esté en una carrera con otras personas, o jugando un deporte, o en un centro de arte, o en una universidad, o en un trabajo. Ahí estamos llamados a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hablamos sobre propósito y misión. Mi propósito tiene que ver con el hecho de ser sal, es decir, tener un rol para preservar, bien, de cuidar, de anticipar esos valores del reino donde está en la vida, y el propósito de reflejar la luz de Cristo. Pablo habla mucho de eso en Corintios, de que reflejemos la luz de Cristo a otras personas. Muy bien, pero la vida es valiosa en sí misma, hay un concepto de dignidad humana. Ahora doña María me hace un comentario muy interesante y por eso dan esos temas. ¿Cuánto vale una vida? Una vida pues es impagable, pero desde otra perspectiva, en muchos lugares y en muchos contextos, una vida vale 10,000 colones para pagarle a un sicario que le quita la vida a otra persona. Eso es lo que vale una vida en muchos lugares. Y en otros contextos fuera de nuestro país, la vida tiene un valor mucho menos que eso. Y es un reflejo de cómo como raza humana hemos decidido vivir en esa caída, en esa degradación, donde no nos importa cuál es el valor de una vida. Todo ser humano, independientemente de quién sea, creyente o no creyente, bueno o malo, etcétera, es imagen y semejanza de Dios. Y hay un concepto de dignidad humana y se merece respeto. Y Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leerlo, 2 Corintios 4. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, bíblicamente lo entendemos así, pero no todo ser humano es hijo de Dios. Hay una diferencia muy importante en este sentido. Todos somos creación de Dios, los que hemos creído somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios viene ese valor en nosotros, bien no propio, sino dado por el Señor. 2 Corintios 4,
1 al 7. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, bien, de ser transformados, si usted lee el 3:18, termina diciendo, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu. Teniendo este ministerio del Espíritu, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es quien resplandeció, reflejó en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La salvación que tenemos en Cristo, la persona de Cristo, el Espíritu en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, este tesoro profundo, bien, en vasos frágiles, vulnerables como somos nosotros, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si pudiéramos seguir hablando un montón de cosas más, pero entendemos quién da valor a nuestra vida. Si bien es cierto, hay un concepto de dignidad humana, estamos todos de acuerdo, pero aún el Espíritu Santo mora en nosotros y somos hijos de Dios. Por tanto, hay un llamado a una vida diferente, a una nueva cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de una manera de interpretar el mundo. Nos pasa A y respondo B. ¿Ok? ¿Sobre qué respondo a B? Muchas veces hemos perdido nosotros en nuestra cultura cristiana, esa habilidad de responder desde las Escrituras. Entonces, vienen dificultades, vienen problemas, vienen pruebas, vienen adversidades, vienen dolores, y no respondemos conforme a los principios de la palabra de Dios, sino respondemos conforme a lo que la cultura ya ha modelado en nosotros. Entonces, si alguien me pega, yo le digo, a mí nadie me pega, y le vuelo, porque la cultura me lo enseñó así. Si tengo un problema con una persona, simplemente le dejo de hablar, porque la cultura me lo enseñó así. Pero la Biblia me dice, hay un problema con su hermano, deja ahí su ofrenda, vaya y reconcíliese con su hermano. Si tengo una tentación sexual, la cultura me dice, dele viaje. Pero ¿qué me enseñan las Escrituras? Que debo guardarme para el Señor. Entonces, no precisamente damos el valor de la vida porque quizás no hemos tenido esta transformación de nuestra mente. Veamos por favor Efesios 4:22, que es un pasaje sumamente importante. Estos versículos para mí son siempre un recordatorio para volver constantemente. Efesios 4:22 al 24. Fíjense lo que Pablo dice en este entender el valor de la vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, en lo que ya fuimos modelados por la cultura, por las experiencias que hemos vivido, por patrones aprendidos, ¿ok? Esta pasada manera de vivir es el cúmulo de cosas que nos tiraron encima. Una cultura, modelos de familia, experiencias que hemos tenido complejas, ¿bien? Y que todos cargamos, un bulto cargado de un montón de cosas tremendas, ¿ok? En cuanto a estas cosas, dice, despojados del viejo hombre. Quítense estas cosas. Siempre que aparece un despojado, va a aparecer un hacernos con. Despojados del viejo hombre para que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Entonces respondo desde una mente no renovada. Fíjense el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre. Es decir, me quito algo que no está bien y me pongo algo que sí está bien. Y este nuevo hombre es en el Espíritu. Y vestidos del nuevo hombre creados según Dios. Ahí está el valor de nuestra vida. En la justicia, santidad de la verdad. Cuando respondo desde la cultura, no estoy respondiendo necesariamente la verdad, porque la verdad es revelada en las Escrituras. Cuando tengo un asunto de la vida, el más simple, y respondo desde mis asuntos pendientes, desde mis cargas, experiencias, patrones y cultura, sigo en la vieja mentalidad. Pero ya en Cristo tengo una nueva forma de responder, en la verdad que me ha sido revelada. Algo muy profundo, entre el 22 y el 24, ¿qué está? Usted que es matemático. El 23. ¿Qué dice el versículo 23?
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay un cambio en la forma de pensar, hay una nueva cosmovisión. Efesios 4:23, una nueva mente. Romanos 12, 1 y 2, pasaje muy conocido. Bien, no nos amoldemos a la forma de pensar de este mundo, sino permitámonos ser transformados a una nueva mentalidad, a una nueva forma de pensar. Y ahí, en esta nueva forma de pensar, ¿qué vamos a comprobar? Que la buena voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Pero tengo que sacar estas cosas. Fíjense lo que implica una mente no renovada. Voy a leer varios textos seguidos. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Es decir, con una mente vacía. Se lo pongo en términos más populares. Con una mente hueca. Sin nada aquí que pensar. Colosenses 2:18. Pablo en la misma línea dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Una mente no renovada está vacía, una mente no renovada sigue siendo carnal. 1 Timoteo 6:5 dice entonces, disputan esas de hombres corruptos de entendimiento. Una mente que está corrompida, una mente que no está conforme a la verdad fresca, nueva en el Señor. Y 2 Timoteo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten, ¿qué? A la verdad que ya Pablo habló. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, cuando tenemos el valor de la vida, pasa por un asunto de dignidad humana, ya lo hemos hablado, hay una nueva cosmovisión, pero el punto es de una mente transformada, una nueva cosmovisión, una mente renovada. Ya no respondo a los asuntos de la vida desde la vieja mentalidad, sino desde una nueva mentalidad, una que está conforme a la verdad. Hoy leí algo en la mañana que me encantó sobre la oración, y creo que es muy conocido, pero me hizo pensar mucho. Decía que la oración no es para mover ni la mano ni la voluntad de Dios, que la oración es para que yo me alinee a la voluntad de Dios. Y me encantó esto, y lo conocemos, pero como lo planteó el autor me encantaba. Señor, yo oro no para que tú hagas lo que yo quiero, que cumplan mis caprichos del genio de la lámpara. Es para que yo, Señor, me alinee a tu voluntad. Ahí hay un cambio de mente. Y habiendo un cambio de mente, ¿qué voy a sentir? Mis emociones van a estar equilibradas, balanceadas. Por tanto, voy a vivir ¿de qué manera? Una manera en paz con Dios, conmigo mismo, con el prójimo y con la creación. Por eso ahí está el valor de esta vida. Ahora, Pablo menciona algo muy importante sobre correr. Fíjense en Hechos 20:24, Pablo dice que su gozo, su visión es terminar esta carrera con gozo. Dice Hechos 20:24, pero en ninguna causa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Mi instinto de corredor no me pudo evitar saltar esto, porque hay cosas que cuando uno corre realmente aprende muchísimo, y que son cosas también muy importantes en la fe, y Pablo habla del correr. Pablo habla en 1 Corintios 1, y quiero leer este texto, solamente ese quiero leer, los demás los voy a mencionar. En 1 Corintios, Pablo dice cómo tenemos que correr, 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Me encanta esto. Corred de tal manera que lo obtengáis. Cuando uno corre, uno no está para llegar de primero, al menos en un ámbito normal, bien, sino que uno está para terminar, y terminar bien. Y Pablo nos manda diciendo, vean, todos corran a buen ritmo, corran a un ritmo saludable, corran a un ritmo en el cual saben que ustedes van a terminar bien. Luego va a decir que en la carrera hay estorbos, y en nuestra vida hay estorbos que tenemos que quitarlos, que no corramos en vano. Hace unos años yo hice una carrera, hice 21 kilómetros y me preparé perfectamente bien, alimentación, ropa, un montón de cosas, y terminé bien. La quise volver a hacer, no me preparé, me levanté tarde, no comí, pero hasta las medias escogí mal. ¿Y saben qué fue lo que hice durante la carrera? Mi pensamiento, ¿cómo hago para engañarme de que terminé? En palabra más, palabra menos. Y si cojo esta ruta y si hago esto, y después dije, no, pues, soy un bruto, ¿cómo voy a hacer esto? Yo sé que no lo hice.
Y llegué a mi casa y me senté y escribí un montón de cosas que tenía en mente y corazón, pero a veces corremos en vano, simplemente por hacer. Y Pablo dice, quiero correr para terminar bien. Es un asunto de paciencia, no de velocidad. Y en Timoteo, Pablo termina diciendo, maravilloso texto, 2 Timoteo 4:7, un texto sumamente hermoso. Ya Pablo está dando sus últimas palabras y él dice, versículo 6 de 2 Timoteo 4, el último que Pablo ya dice antes de ser sacrificado, dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo en Hechos dice, mi vida vale de que yo termine bien mi carrera. Y pasaron muchos años, unos 30, 35 años entre este Hechos 20 y esa carta de Timoteo. Y Pablo dice, ¿se acuerdan que yo les dije? Que mi meta es acabar la carrera. Él dice, he acabado la carrera, terminé bien. Y creo que mucho del valor de nuestra vida radica justamente en este principio. En correr, en vivir de tal manera que yo viva bien. Y vivir de esa manera implica entender, por supuesto, que es estar en Cristo. La tercera mirada que tenemos que hablar es una mirada al futuro. Son los versículos 25 hasta el 35. El testimonio, no el hecho de entender quién da valor a mi vida, que es el Señor. Y el tercero es ser influencia a otros. Y esto me pareció muy, muy importante. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice que muchos de nosotros, debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de que se nos alimente con lo básico de la fe. Bien, y este versículo para mí siempre es muy desafiante. Porque Pablo dice, ustedes tienen tanto, bueno, el autor hebreo, no Pablo, ustedes tienen tanto tiempo en la fe que deberían estar aquí y ya están aquí. Siguen siendo inmaduros en la fe. Y ustedes tienen que madurar para ser maestros y enseñar a otros. Entonces yo siempre que leo esto me pregunto, Señor, ¿dónde debería estar yo? Después de tanto tiempo estar en la fe, ¿soy lo suficientemente maduro? ¿Es consistente mi madurez con mi tiempo en Cristo? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en la fe? Yo tengo, y muchos se jactan, ¿verdad? 32 años de ser hijo de Dios, ¿verdad? Okay. ¿Y en madurez? Me chupo el dedo todavía, porque sigo siendo un niño, sigo siendo inmaduro. Y Pablo exhorta esto. Pablo dice que tenemos que ser influencia a otros. Hay un autor en un libro de liderazgo dice que su deseo es que todos los creyentes sean líderes y todos los líderes sean creyentes. Me encanta esta idea, porque tal vez como creyente usted dice, bueno, pero yo no soy líder, no tengo un puesto en la iglesia ni en mi trabajo, pero sí estamos llamados a liderar a otras personas a través de la influencia de mostrar a Cristo a otras personas. Tal vez usted no tenga una posición de liderazgo. Es más, liderazgo no es posición. Liderazgo no es posición. Liderazgo tiene que ver con el hecho de una consistencia en la vida. Tiene que ver con la influencia a otras personas, con la transparencia de alguien, con su carácter, con su integridad. Eso es liderazgo. Y esa persona puede ponerse delante y decir, hermanos, bien, y hay una influencia, no la posición. Soy pastor, soy líder. No pasa por ahí, en absoluto. Usted donde quiera que está, usted está llamado a ser un líder. Aunque no tenga una posición como tal, pero su rol es liderar a otros, llevar a otros a Cristo. Por eso este autor dice que todo creyente sea un líder. Tomar personas y liderarlos, llevarlos, encaminarlos, guiarlos, influenciarlos. Y que todo líder sea creyente, porque hay muchos líderes en la iglesia que no son creyentes, en un buen sentido. Muy bien, fíjense lo que Pablo dice en los versículos 25 al 35 de Hechos 20. Dice entonces, lo leo todo seguido, Hechos 20, 25 al 35. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he estado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Otra vez exhortación. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años
De noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este texto podríamos pasar semanas en estos pasajes, pero quiero resumirlo en algunas líneas muy prácticas. Muy bien, versículo 27, aprendan más, sigamos aprendiendo. La semana pasada hablamos de cuánto nos exponemos a la palabra. Tenemos que seguir aprendiendo constantemente todo lo que implica la palabra de Dios. Versículo 28, cuídense ustedes mismos. Cuando tengamos cuidado de nosotros mismos, vamos a poder cuidar mejor a la comunidad, a otras personas. Si yo no me cuido en un sentido integral, todo el sentido de la palabra, primeramente de una forma espiritual, por supuesto, yo debo cuidarme a mí mismo. Segundo, cuídense de los falsos maestros. Y eso es muy importante. Los falsos maestros están hoy rondando por todo lado. Hoy están aquí metidos en redes sociales. Hay cada payaso diciendo cada estupidez que tenemos que prestar atención. Y uso palabras fuertes para que entendamos la seriedad de este mensaje. Cualquiera con un teléfono puede decir cualquier cosa. Pero es importante que nosotros tengamos el fundamento de la verdad y podamos comprobar, ser críticos, como hablábamos con los de Berea, para confrontar eso que se dice con esas falsedades. Cuídense de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Luego dice un pasaje fundamental, ámense unos a otros. Y el amor tiene que ver con la amonestación, con ese ánimo, con esa exhortación. Decir, hermano, hermana, estoy preocupado por vos por esto. Quiero cuidarte, quiero mostrarte esa misericordia. Bien, es fundamental. Tercero, en el versículo 32, permitan la transformación. Tenemos que permitirnos ese descanso en la gracia para que Él nos transforme. Esfuércense en todo, versículos 33 y 34, no seamos carga a nadie. No seamos carga a nadie en ningún sentido. Procuremos poner el esfuerzo. Como decimos popularmente, pongamos el lomo en todo sentido. Físico, emocional, espiritualmente, laboralmente, relacionalmente. Pongamos el lomo, pongamos el esfuerzo para no ser carga a otras personas como Pablo aquí lo está diciendo. Y finalmente, 35, seamos compasivos. Seamos compasivos unos con otros. Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. Me beneficio más, es mejor dar que recibir. Entonces, Pablo termina con esa exhortación y me encantan los versículos como terminan. 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco y nunca más le vieron. Nunca más supieron nada más de Pablo. ¿Qué pasó? O escucharon quizá sus historias, sus relatos, sus asuntos, pero nunca más supieron más de él. El mensaje que escucharon de Pablo, esas 3 miradas, a velar por su testimonio, a entender quién da el valor a mi vida, que es Cristo, y el hecho de ser una influencia, ser un líder para otras personas, por la historia de la iglesia en Éfeso, creo que remarcó muy profundamente en esto. Y creo que el ministerio de Timoteo también ahí en Éfeso fue un claro reflejo de esta transformación. Termino nada más volviendo para atrás. Si usted se acuerda la historia de Eutico, ¿verdad? Pablo estaba predicando en Troas, se alargó predicando en Troas. Eutico estaban en un tercer piso, Eutico estaba sentado en una ventana. Pablo predicaba largamente, hacía calor, ya querían irse, tenían hambre y se quedó dormido. Se cayó. Y evidentemente, dice el texto, lo levantaron muerto. Cuando Pablo llegó dijo, no está muerto, y se acostó sobre él. Y acostándose sobre él, lo resucitaron, lo subieron, y Pablo siguió predicando. Ya no lo pusieron en la ventana, lo pusieron lejos de la ventana, lógicamente. Pero este pasaje me recuerda mucho a Elías. ¿Se acuerdan que Elías tuvo un asunto parecido? En 1 Reyes capítulo 17 hay una gran hambre. Elías es alimentado por Dios en el campo y lo manda a una viuda en Sarepta, es decir, a los gentiles.
Y llega la viuda y le dije, me da un pancito. La viuda le dice, tengo harina para un pan, comer y después morirme con mi hijo. Y Elías le dice, hágame esto y Dios lo va a proveer de forma milagrosa. No imitimos el ejemplo de Elías, ¿verdad? No, eso es algo muy único en ellos, pero así es. Dios provee alimento para la viuda, para el hijo de la viuda y para Elías. Después, el hijo de la viuda enferma y fallece. Bien, y este niño muere. De hecho, Eutico no era un adolescente ni un adulto, era probablemente un niño entre 8 y 14 años, que por esa razón se quedó dormido en una ventana. Pero si leemos en 1 Reyes capítulo 18, yo lo voy a leer para ustedes o usted lo puede buscar, 1 Reyes 17, 24, dice, después de que Elías resucita a este niño, dice el 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así como Elías hizo esto, Pablo también lo hizo. Y hay una confirmación de quiénes estaban obrando, cómo Dios actuaba. Y hay cosas muy importantes. Uno, Dios es el creador de la vida. Tanto a este niño, hijo de la viuda, o a este Eutico, le dio la vida. Se valida al mensajero. Lo que están diciendo no es en vano. Hay un hecho vivo, mostrado, real de su testimonio y una anticipación de la resurrección. Estos jóvenes o estos muchachos resucitaron. ¿Y qué aprendemos? Dios no abandona a su pueblo en el dolor. Estos líderes en Éfeso estaban solos de una manera, su maestro se iba y les tocaba comenzar una iglesia en un lugar donde no había, totalmente solos. Así como Eutico resucitó y el hijo de la viuda resucitó, Dios no abandonó a su pueblo en el dolor. Él sigue estando presente. La muerte no tiene la última palabra. Ante la expectativa de la viuda o de los de Troas, cuando vieron a sus niños muertos, el mensajero, el hombre de Dios, el que está poniendo su vida, dice, la muerte no tiene la última palabra. Hay un Dios sobre esto. Y tercero, el poder de Dios se manifiesta en contextos de pobreza. Entendamos pobreza espiritual, emocional, relacional, etc. Bien, una viuda y una iglesia pequeña en Troas. Entonces, estos eventos son muy significativos por el hecho de la esperanza que se genera. Hay dolor, hay dolor. Pablo iba con dolor hacia Jerusalén, totalmente iba con dolor y sabía lo que le esperaba. Y lo vamos a ver más adelante. Había dolor con la muerte de Eutico, lo hubo. Con el hijo de la viuda, lo hubo. Nosotros somos esos mensajeros que estamos para traer esta esperanza. Bien, el valor y el sentido de la vida, ¿cuál es? Encontrar, vivir y compartir a Cristo. ¿Por medio de qué? Del propósito, que es ser sal, y misión, que es ser luz de Dios. Y esto va a revelar, por supuesto, nuestras prioridades que nos va a llevar el uno a los otros. ¿Cuánto vale su vida? Vale muchísimo. Cristo mora en usted tiene un valor único. Pero nuestra vida no puede ser tenida en gran cosa si no aprendemos a vivir y a entregar nuestra vida para Cristo, correr de tal manera que alcancemos ese premio. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque hallamos en ti, Señor, este regalo, Señor, de la vida abundante, este regalo de la vida eterna, donde, Padre, encontramos este mensaje, Señor, de Pablo a los líderes en Éfeso. Señor, gracias porque nos permites tener un testimonio, vivir de una manera, Señor, que te podamos glorificar a ti. Señor, que podamos servirte en espíritu y en verdad. Padre, gracias también porque nuestra vida tiene un valor porque estamos en ti, un valor ya propio, Señor, por ser imagen y semejanza tuya, pero aún más, Señor, más profundamente porque Cristo mora en nosotros y Él da el valor, Señor, a nuestra vida. Por tanto, nuestra vida está regida porque estamos en ti. Señor, finalmente entendemos el llamado, sal, luz, el hecho de seguir encontrando a Cristo, el hecho, Señor, de vivir a la persona de Cristo y finalmente compartirlo con otros, Señor, mostrar el amor de Cristo por medio de las palabras, de los actos, de quiénes somos, Señor, y cómo vivimos. Padre, gracias porque eres tú y no somos nosotros en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.